Estamos en línea con Alcira Argümedo, que ya fue diputada nacional hasta el año pasado y además es socióloga e investigadora del CONICET. Para empezar, Alcira, bueno, ¿cómo viste la actividad de ayer y cómo ves la situación actual en la Biblioteca Nacional? Bueno, mira, creo que fue un acto que, como muchos otros, en el INTA, en Telam y en el INTI, perdón, en Telam y en otros lugares, es un llamado de atención acerca de la irracionalidad de este llamado ajuste fiscal, que evidentemente está golpeando sobre muchos de los núcleos importantes que hacen a la cultura, al conocimiento y a la educación, que, como se sabe, en el marco de la revolución científico-técnica, el conocimiento es uno de los factores, es el recurso estratégico por excelencia de las sociedades, por la capacidad que tienen de dar respuesta a los desafíos de los nuevos escenarios que se plantean. Y efectivamente, con una irresponsabilidad total, muy similar a la de Martínez de Hoz y a la de Cavallo, se están afectando núcleos estratégicos del potencial futuro argentino. Por supuesto, ni hablar del hecho de tener casi el 50% de nuestros chicos menores en condiciones de pobreza, pero esto no es solamente un drama en lo inmediato, estás coartando las posibilidades futuras de la Argentina, ¿no? Y esto es muy, muy preocupante, y creo que el llamado de atención que hicieron ayer los compañeros y trabajadores de la Biblioteca Nacional, al igual que estas otras movilizaciones, están planteando o están intentando frenar lo que es esta política de destrucción de las bases potenciales de la Argentina. Además, en una paradoja que hay que decirlo, es un supuesto ajuste, porque hay un gasto muy alto, pero acá lo que no se dice es que la clave del déficit es por la disminución de los ingresos del Estado, no por los gastos, sino por los ingresos, que bajaron sensiblemente en términos relativos por los beneficios que se han dado a las grandes corporaciones y bancos. Te doy algunos ejemplos. Sí. Fíjate que la reforma previsional, para obtener 70.000 millones de pesos, porque se suponía que había una crisis, etcétera, se afectó a millones de jubilados y pensionados, a los chicos en condiciones de pobreza por la asignación universal por hijo, a las pensiones de discapacitados o de veteranos de Malvinas. 70.000 millones de pesos. Vos sabés que esa cifra es la que solamente el Correo Argentino, una de las empresas del grupo Macri, le debe al Estado en concepto de no haber pagado los cánones que correspondían. O sea, con cobrarle al grupo Macri la deuda que tiene desde hace años a ese Estado, ya resolverías este problema. Supuestamente el ministro Abeluto, ministro de Cultura, le dijo a la directora entrante, Elsa Barber, que no iba a haber nuevos despidos como garantía de que ella asumiese el cargo, pero nosotros justamente nos permitimos el beneficio de la duda sobre este tema, evidentemente por lo que pasó en la biblioteca en 2016, que ya hubo despidos masivos, y lo que estuvo pasando en otros lugares de organismos como Telam o INTI en estos últimos meses. ¿Vos cómo ves esta situación en la Biblioteca Nacional de lo que viene ahora? Mira, el tema es que sería absolutamente irracional empezar a hacer despidos. Esto es preventivo, porque en realidad hasta ahora no se ha tomado la decisión. Comentaban que la directora actual había dicho que al primer despido ella presentaba la renuncia, pero parece que hubo algunos despidos y no la presentó a la renuncia. El problema es que están diciendo que hay los organismos del Estado, hay una sobrepresencia de empleados que son inútiles y no tienen justificativo. Pero el problema fundamental, digamos, esto puede a lo mejor ocurrir en algunas instituciones, pero verdaderamente el hecho de que vos desplaces 300 trabajadores en Telam, no se sabe cuántos en la Biblioteca Nacional, el INTI lo está desarticulando. Esto me parece que es la base de la irracionalidad que están teniendo estos sectores.
precisamente porque ellos creen que el desarrollo del conocimiento, la ciencia, etcétera, se da en los países centrales y acá no tiene ningún sentido hacerlo. Por eso, si vos te pones a ver, las únicas dos áreas que se salvaron del acoso, la destrucción, las privatizaciones fueron, por una parte, ARSAT, y al haber podido zafar estas agresiones neoliberales, Argentina es el único país de América Latina que es capaz de producir satélites. Pues ahora la están acosando y quieren privatizarla. La otra fue la Comisión Nacional de Energía Atómica, que ganó el año pasado una licitación en Holanda frente a rivales como Francia y Corea del Norte. Esto da cuenta del potencial que tiene la Argentina, que a su vez tenemos que tener en cuenta que el sistema público de educación había dado hasta el inicio de su destrucción, desde la dictadura militar en adelante, 3 premios Nobel en ciencia. Y esto es lo que, de alguna manera, los sectores de poder internacional no quieren aceptar de la Argentina. Y a su vez es lo que estos sectores absolutamente subordinados a ese poder internacional, principalmente Estados Unidos, es lo que consideran que se debe hacer. O sea, Argentina solo productora de materias primas y que no pretenda ninguna otra estupidez. Y esto verdaderamente es muy aberrante, porque a su vez, fíjate que quieren hacer la apertura total de la economía en momentos en los cuales los países centrales y principalmente Estados Unidos ha declarado la necesidad del proteccionismo y una guerra comercial con la Unión Europea y con China. O sea, verdaderamente son muy preocupantes por su ignorancia y su primitivez, salvo para hacer negocios de sus grupos de pertenencia, ¿no? Claro, y justamente, como estás diciendo, evidentemente la cultura no es una prioridad del gobierno, ¿no? Las políticas culturales, vos, más allá de la Biblioteca Nacional, ¿cómo ves la política en cultura del gobierno? No, el tema es pero porque son profundamente ignorantes. El problema es que no tienen noción de que si nosotros no desarrollamos estas áreas de cultura, de educación, ciencia y tecnología, te quedás como productor de carretas y diligencias cuando llegó el ferrocarril. En esto, China les ha ganado la disputa hegemónica, precisamente, ¿sabes qué? ¿Sabes cuántos graduados universitarios tiene China hasta el año pasado? 200 millones. 205 veces la población argentina de graduados universitarios. Y nosotros, la mitad de nuestros chicos no terminan el secundario porque han desertado o no han ingresado. La educación secundaria es la calificación mínima que se requiere para tener un trabajo mínimamente digno dentro de las nuevas coordenadas científico-tecnológicas. Tenés una gobernadora que quiere cerrar las universidades del conurbano porque considera que los pobres no van a la universidad. Digo, verdaderamente, ahora, para esto son de una ignorancia y una irresponsabilidad profunda. Ahora, para hacer negocios son rapidísimos, porque vos fijate que encontraste el Financial Times, este periódico del sector financiero, hizo el año pasado una encuesta preguntando a sus lectores cuál consideraban que era la acción financiera más delirante del mundo en el año 2017. El 70% votó que era el bono a 100 años, promovido al 8% anual, que es altísima, esa tasa, promovida por el señor Luis Caputo. Poco tiempo, unos meses más tarde, aparecen los Paradise Papers, que hablan de que el fondo de inversión de los paraísos fiscales más beneficiados con ese bono irracional es el Noctua Partners, que es un fondo de inversión fundado por el señor Luis Caputo y al cual pertenece, aunque él dice que no, pero se ha demostrado que a través de una combinación de empresas tipo muñecas rusas intentó
ocultar que o sea, ha hecho al costo de un endeudamiento irracional del conjunto argentino un gran negocio para su fondo de inversión en el paraíso fiscal. Esto es la clave del actual gobierno. Y yendo un poco al escenario político más general, ¿cómo ves la situación del gobierno de cara a las elecciones del año que viene? Parecía que hasta el año pasado con las elecciones el gobierno estaba bastante bien parado, pero luego pasaron cosas, como dijo el propio presidente, ¿no? Sobre todo por ahí el descontrol de la situación económica desde la suba del dólar y el acuerdo con el FMI. ¿Cómo ves actualmente las chances del gobierno para el año que viene? Mira, yo creo que la situación no depende tanto del gobierno, que prácticamente está liquidando sus bases de sustentación en función de esto que hablábamos, de dar prioridad a sus negocios. Depende mucho más de la capacidad que tengan los sectores de la oposición de armar una alternativa creíble, transparente y capaz de dar un proyecto acerca de cuál es el futuro, digamos, y cuáles son los pasos que debe dar la Argentina para realmente responder a los desafíos de una crisis internacional que se está agudizando, porque el problema es que hay que ver que estás ante la crisis y el fracaso de la globalización neoliberal de los últimos 30, 35 años, como consecuencia de los gravísimos impactos sociales y económicos que ha tenido incluso en las sociedades centrales. Estás hablando de una crisis de sobreproducción debido a la carencia de demanda, como consecuencia a su vez de un crecimiento exponencial de la pobreza, la indigencia y el desempleo, y de una gran polarización de la riqueza, algo que también vivimos en la Argentina. Pensá que la Argentina, desde la dictadura militar hasta acá, pasaste de un 6% de la población en pobreza a más de un 35%. Digo más de un 35% porque la forma en que se mide la pobreza hace que si una familia de 4 miembros gana 1.000 pesos más que lo que se fija como línea de pobreza, entonces se ha dejado de ser pobre. Ahora, si uno divide 1.000 pesos por 4, te quedan 250 pesos por cada uno. Si lo dividís por 30, te queda un poquito menos de 10 pesos cada uno. Es decir, has dejado de ser pobre porque podés hacer un viaje de ida en colectivo por día. Este es de irracionalidad y el drama que estamos afrontando en la Argentina. Y por último, también hoy es un día especial para nosotros en ATE Capital porque se cumple un aniversario de la muerte de Germán Abdala, precisamente, que da nombre a nuestra radio. Se cumplen 25 años del fallecimiento de este líder gremial en el año 93. No sé, vos, Alcira, si podrías decirnos unas palabras o cuál es el recuerdo que tenés de Germán Abdala, precisamente. Yo lo conocí a Germán y trabajamos juntos. Ahí le di una mano en las primeras épocas de la creación de la CTA. La verdad que fue una de las grandes pérdidas que tuvo el campo popular, porque verdaderamente, más allá de su calidez y su condición humana, que era muy especial, era de una especial inteligencia política y capaz de articular una construcción política sobre bases de una ética y una sabiduría muy especial. Yo creo que verdaderamente la muerte de Germán fue una de las grandes pérdidas que tuvo el campo popular. La verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño y admiración, ¿no? Verdaderamente fue un gran tipo, ¿no? Bueno, Alcira, le agradecemos muchísimo entonces la comunicación y las palabras también para con este líder histórico de ATE Capital. Un gusto hablar con ustedes. Un abrazo. Bueno, un abrazo también, estaremos en contacto hasta la próxima vez. Bueno, hablábamos. Un abrazo. Gracias. Chao, hasta luego. Estamos en comunicación justamente con Alcira Argumedo, decíamos, exdiputada nacional y socióloga e investigadora del CONICET, hablando un poco de lo que pasó esta semana en la Biblioteca Nacional y cuál es el escenario político que viene para los próximos meses.